Plaza Imperial se ha querido sumar a las celebraciones del Día Internacional de la Música. De la mano de la tienda FNAC, el centro ha organizado una maratón de conciertos que durante este viernes y este sábado acercará al público a algunos de los grupos más pujantes de la comunidad. El cartel que se ha reunido supone una interesante mezcla de estilos, con formaciones que ya cuentan con cierto bagaje y con experiencia sobre las tablas, y otras que están comenzando y que aún no tienen ningún trabajo editado, pero todos ellos se han mostrado entusiasmados con la posibilidad de participar. Nos aporta muchas cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, pues más experiencia a la hora de elaborar más el sonido en directo y tener la posibilidad de tocar frente a un público que aún no nos conoce. Pues lo primero, oírte muy bien, porque aquí da gusto con los técnicos, trabajan muy bien y poder tocar en buenas condiciones acústicas ya es un premio. Que haya gente, pues fenomenal, y un escenario grande, pues no estamos tampoco todos los días tocando en escenarios así de grandes. Es una oportunidad para mostrar lo que hemos ensayado todos estos días y darnos a conocer un poco, es lo principal, vamos. Que vamos a comenzar, que nos conozcan y a ver qué pasa. Oclan Antaitel y Chico Raro han sido los responsables de poner la banda sonora esta tarde de música en Plaza Imperial. Mañana las actuaciones seguirán con el Golden Agim, Radio Fátima y Segundos Apellidos, en una gran celebración para conmemorar el lado más festivo de la música.